Entonces, muchachos, hoy lo que les había comentado, vamos a empezar a hablar sobre el cuento de vectores. ¿Listo? Vamos a hacer un repaso, primero un repaso pues a grandes rasgos de lo que hemos visto hasta el momento. Para eso voy a abrir un tablero. Y la idea, muchachos, es de que a medida que vayamos avanzando, ustedes vayan como entrelazando todos los conceptos para llegar a concluir todo lo que son los fundamentos matemáticos y conceptuales de la física. Entonces, hasta el momento nosotros hemos hablado bastante de lo que son las famosas magnitudes. Recordemos que en magnitudes hablamos de las magnitudes fundamentales, de qué significan, y junto con las magnitudes hablamos de las unidades. Estas unidades, recordemos que en física, tienen que ver con el Sistema Internacional de Medidas. Ustedes en el video anterior vieron que se podían hacer conversiones entre múltiplos, submúltiplos y otras cositas que, bueno, lo hemos abordado ya en varias clases. Pero una de las cosas que no hemos dicho es que las magnitudes se dividen en dos tipos de magnitudes. Unas magnitudes que son las magnitudes escalares y otras que son las magnitudes vectoriales. ¿Listo? Las magnitudes escalares, estas primeritas que vamos a abordar, son magnitudes que sencillamente necesitan un número y una unidad, ¿sí? Y con eso es suficiente para comprenderlo. La matemática que se trabaja acá es sencillamente todos los procedimientos algebraicos que ustedes conocen. Un ejemplo de una magnitud escalar puede ser, por ejemplo, la masa, ¿sí? Donde tengo que la masa se mide en kilogramos y si, por ejemplo, yo voy a escribir un valor de la masa, yo puedo decir, por ejemplo, que un bloque pesa 5 kilogramos. ¿Dónde están las partes que les estoy diciendo? El número vendría a ser el signo, el 5, que sería en este caso nuestra magnitud. Entonces, ojo, de aquí en adelante cuando yo les diga cuál es la magnitud de tal cosa, les estoy preguntando es el numerito. ¿Listo? Y esa magnitud, obvio, que va a ir acompañada de una unidad, que en este caso la unidad van a ser los kilogramos. ¿Qué significa que cumpla el álgebra normal, el álgebra convencional? Que si ustedes, por ejemplo, tienen dos magnitudes escalares, por ejemplo masa, y yo les digo, sumen 5 kilogramos con 8 kilogramos, pues no hay ningún problema, lo suman en calculadora normal y les da pues 13 kilogramos, eso no tiene ningún inconveniente. Otro ejemplo de magnitud escalar es, por ejemplo, cuando ustedes calculan el área de una superficie. Entonces, supongamos que ustedes tienen un cuadrado y este cuadrado tiene como lado 2 centímetros. Y les digo, calculen el área. ¿Sí? Esto es una magnitud escalar. ¿Por qué escalar? Porque mire, la magnitud vendría a ser 2 y la unidad vendría a ser centímetros. O sea, ya no interesa si estamos hablando del sistema internacional o no, las magnitudes escalares o vectoriales se cumplen en cualquier sistema. Entonces, para calcular esa área, pues yo simplemente cojo es lado al cuadrado. Entonces, diciendo de otra manera, esto sería 2 centímetros, pero al cuadrado me quedaría 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. El álgebra normal. Ahí no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Otro ejemplo puede ser la temperatura, ¿sí? Si yo les digo que un cuarto está a unos 15 grados centígrados y le digo, oiga, y se incrementaron 5, usted sencillamente le suma 5 grados centígrados y tendría 20 ya. O sea, ahí no hay ningún inconveniente. ¿Por qué es escalar? Porque yo puedo entenderla con la magnitud, que sería 20, y con la unidad, que serían grados Celsius o centígrados. ¿Listo? Esas son las magnitudes escalares. Hasta el momento está todo claro, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿cuáles son las magnitudes vectoriales? Y es donde ya vamos a empezar a demorarnos, ¿sí? Las magnitudes vectoriales, como veíamos el año pasado, decíamos que ya no basta con tener solamente la magnitud y la unidad, sino que adicional a eso tengo que colocarle una dirección. Un ejemplo, o para entender primero qué significa la magnitud vectorial, el término vector, y ojo, cuando ustedes siempre vean el término vector traduce flecha, ¿listo? ¿Y qué hace una flecha? Pues una flecha sencillamente marca una dirección.
¿Listo? Entonces, un ejercicio o un ejemplo para esto. Voy a apagar la cámara, muchachos, que está viendo borrosa, y ahí ahorramos un poquito de ancho de banda. Una flecha sencillamente da una dirección. Entonces, un ejemplo podría ser la fuerza. ¿Listo? Si yo les digo que le voy a aplicar, por ejemplo, 10 newton de fuerza a este esfero, ustedes dirán, listo, profe, 10 newton, los puedo calcular. Pero, ¿para dónde? Son 10 newton para abajo, o para arriba, o para la derecha, o para la izquierda, o para adelante, o para atrás. Es como complicado. ¿Sí? Es como complicado. Entonces, obligatoriamente yo tengo que especificar una dirección. ¿Listo? El número, la unidad y la dirección son las que me determinan a mí las magnitudes vectoriales. En este caso, para que quede bien escrito 10 newton, el 10 va a ser la magnitud, el newton va a ser la unidad, y puedo decir, por ejemplo, una dirección como abajo. ¿Listo? Ese abajo, arriba, derecha, izquierda, ya me dice hacia dónde va la flecha. Normalmente, yo puedo representar un vector con una flecha donde el largo de la flecha me va a decir qué tan grande es la magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo digo que este vector que acabo de pintar es de 10 newton, un vectorcito de 5 newton, pues va a ser la mitad del tamaño. ¿Listo? La magnitud se va a representar por el largo, mientras que la punta y la inclinación me va a decir como para dónde. O sea, cuál va a ser la dirección. ¿Listo? Los vectores se pueden especificar en términos de direcciones, pueden ser con palabras, así como el arriba, el abajo, el derecha, izquierda, o puedo utilizar el famoso plano cartesiano. ¿Listo? En el plano cartesiano, que es muy importante en física, yo siempre voy a especificar mi punto de referencia. ¿Listo? Ustedes, muchachos, cada vez que hagan un ejercicio, pinten el plano cartesiano, y ese plano cartesiano les va a decir exactamente desde qué punto de referencia yo estoy tomando ciertas medidas, ciertas distancias, o partiendo ciertos vectores. ¿Listo? Ese plano cartesiano, muchachos, normalmente se escriben los vectores en términos de el largo del vector, que yo les había dicho que el largo del vector era la magnitud, ¿sí o no? O sea, cuánto vale. Y un ángulo que, dependiendo de la horizontal, lo podemos llamar, por ejemplo, el ángulo teta. ¿Listo? Esto que yo acabo de escribir es lo que se conoce con el nombre de la notación polar. ¿Listo? ¿Qué es la notación polar? Donde yo pinto un vector que tiene r, que es la magnitud, y θ, que es el ángulo respecto a la horizontal. ¿Listo? Con eso yo ya puedo utilizar las direcciones más fácil y comprender mejor los vectores. Ojo con una cosita. Cuando ustedes tengan en un plano cartesiano, pónganle cuidado acá, varios vectores, los voy a pintar de rojo. Por ejemplo, uno así, otro así, otro así, y otro por acá en la parte negativa, uno por acá abajo, ¿sí? Esos vectorcitos que acabo de pintar, esos 6, son el mismo vector, ¿sí? Entonces, ojo, un vector no se mide dependiendo de dónde esté en el plano cartesiano. Se mide es por el largo y por el ángulo. ¿Listo? ¿Qué tan largo está y qué angulito tiene? ¿Listo? ¿Qué angulito tiene? Eso es todo. ¿Listo, muchachos? Entonces tengan cuidado de que dos vectores pueden ser iguales si tienen el mismo largo y el mismo ángulo, no importando desde dónde arranquen dentro del plano cartesiano. ¿Listo? Esos 6 vectores rojos que yo pinté ahí son igualitos. Listo. Ahora, otra de las formas que también utilizan los físicos para escribir los vectores tiene que ver con los puntos cardinales. ¿Sí? En el caso de los puntos cardinales, ustedes saben que normalmente uno utiliza el norte, el sur, el este y el oeste para especificar hacia dónde se está moviendo. ¿Listo? Otro ejemplo de magnitud vectorial utilizando puntos cardinales podría entenderse como, si yo les digo a ustedes, muchachos, hay un carro que va a 80 kilómetros por hora. Ustedes dirán, listo, sí, me lo imagino a 80 kilómetros por hora, pero ¿cómo para dónde? ¿Sí?
Distinto si yo les digo, muchachos, hay un carro que va a 80 kilómetros por hora por la 26 hacia el centro. Entonces usted dice, ah, va hacia el este. ¿Listo? Y ya podríamos pintarle una flecha de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Con una dirección hacia las montañas. Esa sería una de las formas en que se puede escribir o comprender un vector. ¿Hasta el momento hay preguntas, muchachos? ¿O está claro? Denme señales de vida, por favor. ¿Vamos Todo bien? claro. Listo, amigo. Sí, está claro. Entonces, hasta el momento hemos dicho solamente una cosita, perdón, dos cositas de los vectores. Un vector es una flecha. El largo de la flecha me indica la magnitud. La unidad es obligatoria y fuera de la unidad yo tengo que especificar la dirección. Tenemos la primera notación, que es la notación polar. ¿Qué es la notación polar? Un par, donde yo voy a escribir sencillamente la magnitud y el ángulo. ¿Listo? Eso es suficiente. Resulta que los vectores, a la hora de hacer matemática, no cumplen, en este caso, las reglas del álgebra, sino obligatoriamente tengo que utilizar geometría para poder usarla. Y en el caso, por ejemplo, de la geometría, que lo voy a encontrar muchísimo en los vectores, son los triángulos. Y ustedes saben que para resolver triángulos uno utiliza bastante la trigonometría. ¿Listo? Entonces es normal que aquí vayamos a encontrar ya senos, cosenos, tangentes, ¿sí? Y unos valores que se determinan obligatoriamente gracias a la geometría. ¿Listo? ¿Por qué? Pónganle cuidado. Cuando yo les digo a ustedes que si cogen 5 kilogramos y le suman otros 5 kilogramos en magnitudes escalares, ustedes me dicen que son 10 kilogramos y se acabó. Pero en cuestiones de vectores, ya sé que la masa no es una magnitud escalar, entonces voy a decir, por ejemplo, 5 newton, que es una fuerza, más otros 5 newton, que es otra fuerza. Esto no necesariamente da 10 newton. ¿Por qué no da 10 newton? Porque aquí me faltó algo importante, que es la dirección. Si yo hubiese dicho desde el principio, póngale cuidado, que estos 5 newton van, por ejemplo, hacia arriba, y estos otros 5 newton van, por ejemplo, hacia arriba, yo puedo decir que efectivamente el resultado sí son 10 newton hacia arriba. ¿Listo? Con esa flechita yo ya estoy diciendo hacia dónde es que estoy aplicando la fuerza. Pero también, si yo les digo 5 newton hacia arriba, y a eso le sumo 5 newton, pero hacia abajo, aquí esta suma de vectores me va a dar 0. ¿Listo? Entonces es una vaina que ya no es de coger y meter en una calculadora, sino obligatoriamente me toca hacer un dibujito. ¿Listo? Ojo con el ejemplo. Para sumar vectores, a mí me dicen que la suma de vectores es coger puntas con colas. Es decir, que si yo tengo dos vectores, por ejemplo, este vector que lo voy a llamar el vector A, y un vector, por ejemplo, hacia arriba que lo voy a llamar B, la suma de A más B es coger, y ojo, mire, aquí empieza una notación que es bueno que la tengan en cuenta. Los vectores normalmente se denotan con una letra y le colocan una flechita arriba. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en una ecuación que algo tiene una flechita arriba, le están hablando de una magnitud vectorial. Entonces es normal que a la respuesta ustedes tengan que colocarle obligatoriamente una dirección. Listo, ahorita vamos a hablar de los otros tipos de direcciones, ¿no? Porque hasta el momento vamos en la coordenada polar y del plano cartesiano. Ahorita vamos a mirar cómo escribimos eso. Entonces, gráficamente, ¿cómo se haría esta suma? Pues me tocaría coger este vectorcito, póngale cuidado, y lo voy a hacer así, más chévere. Lo pego por acá, y en la punta de ese voy a colocar el vector B. ¿Sí? Aquí. Mírenlo. Aquí me faltó la rayita del B. Listo. Eso es lo que yo tendría que hacer para hacer una suma de vectores. ¿Mm? En este caso, el vector A más el vector B me va a dar un resultado. Venga, yo borro este A para que no me estorbe. Que va desde aquí hasta aquí. Este vendría a ser
el resultado de la suma del vector A más el vector B, uniendo puntas con colas y el resultado va a ser la cola libre hacia la punta libre de ese vector. Y aquí comienzan los chicharrones. ¿Cómo yo especifico este vector? Pues me toca obligatoriamente meterlo en un plano cartesiano para poder hablar de ángulos. Entonces me toca al vector A decirle qué ángulo tiene, al vector B qué ángulo tiene, que en este caso sería 90, y el vector R, a la hora de meterlo en un plano cartesiano, qué ángulo tiene. ¿Listo? Y ya las magnitudes serían simplemente calculando los lados del triángulo. ¿Sí? Si esto hubiese sido un triángulo rectángulo, me tocaría hablar de los catetos. ¿Listo? Y ahí es donde aparece la segunda forma de escribir los vectores de una manera más fácil. Esa segunda forma de escribir los vectores más fácil, ya les voy a escribir primero en resumen, que ya vimos la notación polar. ¿Listo? Esta notación polar es plano cartesiano, esto es Y, esto es X, y pinto un vectorcito, por ejemplo, así, que lo voy a llamar R. Ese R va a tener un ángulo que lo voy a llamar θ. ¿Listo? Entonces la notación polar va a ser sencillamente R, θ. Listo. Eso es suficiente. Pero así yo no lo entiendo muy fácil. Lo entiendo de pronto sabiendo la magnitud y hacia dónde va. Pero matemáticamente se me complica. Y ahí es donde yo puedo descomponer un vector en coordenadas cartesianas o lo que también utiliza las coordenadas cartesianas, que se llama la notación canónica. Pónganle cuidado primero a la notación cartesiana. En la notación cartesiana, yo tengo que partir este vector en dos vectores más pequeñitos. Este vector verde que estoy pintando acá, mire porque me torcí, sería una proyección, en este caso, del vector R pero en X. Y este vectorcito, que lo voy a pintar por ejemplo azulito, va a ser una proyección pero en el eje Y. Si ustedes cogen el vector Rx, espera, yo utilizo los colores que son para que no me confundan, el vector Rx y le sumo el vector Ry, pues voy a tener el vector rojo que se llama el vector R. Es lo mismo que les estoy diciendo desde el principio. ¿Cómo sería gráficamente? Miren el vector verde. En la punta le coloco el vector azul que va hacia arriba y el resultado ¿qué es? La cola libre hacia la punta libre, que sería este vector rojo. ¿Listo? En teoría les estoy diciendo exactamente lo mismo, pero esto ya tiene una repercusión un poquito más chévere, porque con Pitágoras yo puedo conocer el valor de R conociendo las coordenadas cartesianas, porque yo sé que el valor de R elevado al cuadrado es igual al valor de Rx al cuadrado más el valor de Ry al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué apliqué ahí? Una cosa que ustedes conocen con el nombre de teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Chévere cuando yo tengo la coordenada X y la coordenada Y para hallar el vector R. El problema es cuando tengo las coordenadas polares, Rθ, y tengo que devolverme a las cartesianas. Ahí es donde yo empiezo a aplicar trigonometría. Entonces, este vectorcito verde, el vector Rx, ¿cómo lo puedo escribir en términos trigonométricos utilizando lo único que conozco, que es el vector R, que es el rojo, y el ángulo θ? ¿Alguien me puede decir? Por cateto adyacente. Muy bien, por cateto adyacente. ¿Y el cateto adyacente cómo se llama? ¿Qué relación trigonométrica tiene el cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno, creo. Cateto Coseno. opuesto. Muy bien, mijo, muy bien, coseno, el que me dijo. ¿Sí? Ese coseno yo ya lo puedo escribir de la siguiente manera. Rx lo puedo escribir como el vector R por el coseno del ángulo y se acabó. Y en el caso de este vector azulito,
que sería RY, yo voy a tener R, pero por el seno del ángulo. ¿Listo? Y ahí ya tendría las coordenadas cartesianas. Entonces las coordenadas cartesianas, en este caso lo puedo escribir como un par ordenado, que sería en este caso el par ordenado Rx, Ry. Y yo ya sé que de esa manera puedo calcular el resto del vector. Para que lo entiendan mejor, y miren, lo único raro que yo tengo que tener aquí en cuenta es Pitágoras y descomposición trigonométrica. ¿Qué es R y qué son los catetos? ¿Listo? Entonces les estaba diciendo, volvamos así rapidito. La notación polar utiliza R y utiliza teta. ¿Listo? Esa notación R teta la puedo convertir en notación cartesiana utilizando Rx y Ry. ¿Cómo descompongo el vector R y el vector Rx y el vector Ry? Por medio de trigonometría. Hagamos un ejercicio sencillito. Póngale cuidado al ejemplo. Me dan el siguiente ejercicio. Me dicen, hay un vector A que tiene las coordenadas 2,0 y un vector B que tiene las coordenadas, por ejemplo, 0, menos 1. ¿Listo? Y me dicen que por favor haga la suma de A con B. ¿Listo? Alguien que me diga, ¿qué tipo de notación es esa? Polar. No, no porque no estoy colocando el ángulo. ¿O es canónica? No, tampoco. Cartesiana. Cartesiana, sí, claro. Si no es una, es la otra. Sí, esta es cartesiana, pilas, porque me están dando un par ordenado, sencillamente ordenado. Ahorita se van a dar cuenta que solo con unas letricas uno lo identifica. Aquí porque sé que no es una coordenada polar, porque no tiene el ángulo. ¿Listo? No tiene el ángulo. Si yo les hubiera dicho, por ejemplo, hay un vector C que tiene la forma 25,30 grados, eso sí es una notación polar, ¿sí? Eso sí es una notación polar. Pero lo de arriba es sencillamente una notación canónica. Entonces, voy a borrar este de acá. Igual ahorita ya les voy a hacer un ejercicio al revés, no empezando desde la canónica para la polar, sino desde la polar hasta la canónica. ¿Listo? En este caso es notación, canónica no, estoy hablando mal. Notación cartesiana, ¿sí? Cartesiana. Entonces, primero muchachos, y como siempre se ha dicho y se dijo en el video anterior, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Un dibujo. ¿Listo? Si hago un dibujo, con eso tengo ya mucha idea qué es lo que me están pidiendo. Entonces, en el plano cartesiano, me están diciendo, uy, espera que es que estoy como torcido, aquí está, esto es Y, esto es X, el vector A va a estar en 2,0. O sea, esta vendría a ser la punta. Voy a pintar el vector A con rojo. O sea, como quien dice que esto que estoy pintando vendría a ser el vector A. ¿Listo? ¿Claro o no claro? Ese vendría a ser el vector A. Listo, mijo, gracias por confirmar. Vector B, lo voy a pintar de azul. 0, menos 1. O sea, es una flechita que va así. Este vendría a ser el vector B. Y me están diciendo, calcule la suma. ¿Listo? ¿Qué significa que calcule la suma? Que en este caso yo coja puntas con colas. Si yo quiero hacer ese dibujo aparte, me estarían diciendo que esto es A y en la punta voy a colocar el vector B. Eso es lo que me están diciendo. ¿Listo? Entonces yo podría, sin ningún inconveniente, coger el vector B, espere borro este 2 porque este 2 me está estorbando, y colocarlo acá. ¿Sí? En este caso, ¿cuál de los dos B es el verdadero? Ambos, lo que yo les decía, es lo mismo. ¿Listo? Representa exactamente lo mismo. Y la respuesta, en este caso R, que la voy a pintar de blanco, sería este vectorcito de aquí para acá. ¿Listo? Ese vendría a ser el vector R, que sería aparte este de acá. ¿Listo? ¡Ojo! Para la notación polar, ¿cómo puedo decir que vale R? ¿Cuánto vale R? Sería hacer
teorema de Pitágoras? Por Pitágoras, muy bien. Que sería en este caso la raíz de el valor de el largo de A. ¿Cuánto vale en este caso el largo de A? 2. ¿Y cuánto vale el largo de B, que sería el cateto opuesto? 1. -1. No, 1. 1 porque recuerden que están elevados al cuadrado, entonces no importa el signo, pero siempre va a quedar suma. ¿Listo? Esa es una de las características que tiene el teorema de Pitágoras. Las magnitudes siempre van a ser positivas. ¿Listo? Entonces, métanse en eso en la cabeza. Las magnitudes van a ser positivas en las magnitudes vectoriales porque el que me dice el signo o para dónde va, si lo sumo o lo resta, es la punta de la flecha. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tendría que esto valdría R igual a la raíz de 5, ¿no? ¿Sí? Y la raíz de 5, a ver, yo hago esto aquí en calculadora. Me dice que la raíz de 5 es de 2. Perdón. 2.23. ¿Listo? Bueno, ojo, usted dirá, profe, ¿qué unidades? Aquí estamos omitiendo las unidades. Si por ejemplo esto fuera fuerza, yo le diría, es que el vector A tiene coordenadas 2,0 newton y el vector B 0,-1 newton. ¿Sí? Entonces este R va a ser 2.23 newton. ¿Listo? Pero en este caso, pues bueno, no es necesario especificarlo. Bueno, y aquí comienza lo bonito. ¿Yo cómo calculo este ángulo? Señores de 11, que ya vieron trigonometría, ¿cómo puedo calcular ese angulito? En este ejercicio, yo conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿correcto? ¿Qué Con la relación tangente. trigonométrica, sí señor, me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Así como lo Tangente. dijo. Eso, muy bien, sería la tangente. Porque yo sé que en este caso, la tangente del ángulo va a ser R, bueno, no lo llamemos R, llamémoslo como están en el ejercicio, sería en este caso B sobre A en vectores, ¿sí o no? Pero en este caso serían las magnitudes de los vectores. Entonces, ojo, si yo reemplazo los valores, ¿qué tan largo es B? 1. ¿Y qué tan largo es A? 2. Y ahí tengo que esa vendría a ser la tangente para ese ángulo. Es decir, que si yo quiero despejar el ángulo sería sencillamente la arcotangente de 1/2. ¿Listo? Y ya eso lo meto en una calculadora y la calculadora me dice que la arcotangente de 0.5 es 26.56 grados. Aquí hay un error. ¿Lo vieron? ¿Por qué? Porque estoy leyendo el ángulo del horizonte para abajo. ¿Listo? El ángulo del horizonte para abajo. Entonces, al leer el ángulo del horizonte para abajo, viene a ser negativo. Recuerden que los ángulos se miden en la dirección contraria a las manecillas del reloj de manera positiva, mientras que si se miden en la dirección de las manecillas del reloj, se lee negativo. ¿Listo, muchachos? Entonces, en este caso, tendríamos un ángulo de 26.56. Entonces, póngale ya todo el sentido. Esta suma de vectores la puedo escribir de la siguiente forma. 2, menos 1. ¿Claro por qué? Porque el vector resultante, el vector blanco, tiene 2 en X y menos 1 en Y. Notación cartesiana. O lo puedo escribir como 2.23, ¿cuánto fue que me dio el ángulo? 26.56 grados. ¿Lo vieron, muchachos? Esa es la mezcla de las dos notaciones. Tengan en cuenta que siempre estas notaciones, muchachos, dependen obligatoriamente de la geometría que yo esté trabajando. ¿Listo? En este caso la geometría me dio muy sencillo porque fueron vectores que yo coloqué sobre el horizonte, ¿sí? Y sobre la horizontal y la vertical. Entonces me van a dar catetos y me va a dar un triángulo rectángulo.
¿Listo? Pero este sería un ejercicio que me relaciona muy bien cómo está vinculado las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas. Ahora hagamos un ejercicio al contrario. Una preguntita antes de seguir. ¿Hay alguna duda, muchachos? Hagan su pregunta tranquilo. Si hay algo por ahí que está como que necesita refuerzo, díganme. Bueno, señorita, espere que no veo los nombres ya. Señorito Andrés, cuénteme, mijo. Profe, digamos, al dar ya la respuesta, ¿es obligatorio poner los dos resultados, digamos, Depende del ejercicio. Porque, por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, solamente dibujen el vector resultante. Entonces ustedes ya con la coordenada cartesiana tienen. El problema es si yo les digo que esos son fuerzas y que esa fuerza cuánto vale. Y usted en la coordenada cartesiana no sabe cuánto vale esa fuerza. ¿Usted sabe cuánto vale esa fuerza? Solamente en la coordenada polar. Que usted me dice, ejemplo, esa fuerza que yo le apliqué ahí me va a dar como, esas dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, me va a dar una única fuerza, equivalente a 2.23 newton. ¿Sí? Eso no me lo da la coordenada cartesiana. Entonces dependes como del ejercicio. ¿Sí? Dependes como del ejercicio, cuál de las dos yo interpreto. ¿Listo? Bueno, Vale, profe, gracias. bueno, mijo. Señor Eric, ¿qué me va a preguntar, mijito? Profe, yo tengo una duda. Cuando usted pone el ángulo teta es igual al arco tangente, ¿por qué usar tu arco tangente? Me perdí en ese pedacito. Porque estoy despejando ese ángulo. Muy buena la pregunta, póngale cuidado. En trigonometría, ustedes tienen como variable independiente el ángulo. Entonces, una pregunta sencilla que les hacen a ustedes en trigonometría es, ¿yo a qué le saco una función trigonométrica? ¿Alguien que me responda? ¿A qué le saco yo una función trigonométrica? Entonces le voy a sacar el seno, el coseno, la tangente, la secante, la cosecante o la cotangente. ¿A qué? ¿Qué magnitud es esa? ¿A qué le puedo yo sacar una función trigonométrica? ¿A los vectores? No, ustedes no manejaron vectores en trigonometría. A los grados, ¿no? A los grados, muy bien. O sea, tienen que ser grados, ¿sí? Tienen que ser grados, el señor Andrés. Bien, mijo. A los grados. Entonces usted, por ejemplo, es lógico que hable de el seno de 45 grados, del coseno de 89 grados, de la secante de 37 grados, pero no es lógico que usted diga el coseno de 7 metros, ¿sí? La cotangente de 5 newton. Y uno dice, espere, ¿eso no es solamente para los ángulos? Sí, son para los ángulos. Y recuerden que los ángulos también se pueden escribir de dos maneras, ¿no? Ustedes pueden escribirlo de la forma hexagesimal o de la forma de radianes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir el seno de 90 grados o pueden decir el seno de pi medios de radian y es exactamente lo mismo. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Pero, ¿qué significa el arco de una función trigonométrica? Puede ser arco seno, arco coseno, arco tangente, arco secante, arco cosecante, arco cotangente. Se hace la pregunta al revés. Entonces, les hago una pregunta así sencillita. ¿Cuánto es el seno de 90? Que es importante. Esta pregunta es muy buena y seguro que más de uno tiene esa duda. Profe, no es. ¿Cuánto? Uno, Uno. ¿sí? Listo, uno. Creo- Sí, vea, y mira de dónde sale el uno. Póngale cuidado. O sea, es una vaina muy sencilla, pero ténganme paciencia acá para que la comprensión sea muy buena. Voy a pintar una gráfica Y contra teta y voy a pintar una cosa así. Miren. Eso que acabo de pintar ahí es el seno de teta igual a Y. ¿Listo? Eso ustedes lo vieron el año pasado. Esto es 1 y esto, acá punteadito, es menos 1. Si hablo de grados normales, estos serían 90 grados, 180 grados, 270 grados, por acá serían 360 grados, por aquí serían 450 grados, y acá, ¿cuánto es 360 más 180? 540 grados, ¿listo? Ahí me pasé un poquito. Igual esta vaina sigue y puedo darle hasta donde se me dé la gana. Entonces yo les estaba preguntando,
¿cuánto es el seno de 90? Entonces ustedes marcan el 90 y acá arriba les da el 1. El puntico que les voy a marcar rojito. ¿Listo? Ojo, les voy a hacer la pregunta al revés. ¿Para qué ángulo el seno vale 1? 90. Hice lo mismo, pero lo pregunté con la respuesta. Eso que yo acabo de preguntar acá es el arco seno de una función, o sea, el arco del seno. Le estoy preguntando, cuando le digo cuánto es el arcoseno de 1, le estoy preguntando es indirectamente a qué ángulo yo le saco el seno para que me dé 1. Ese es el arco de 1. ¿Y cuánto dio? 90. Ojo con una pregunta. ¿Será que el arcoseno de 1 puede ser 450 grados? Aquí está el 1. Y si me voy marcando de a poquito, lo primero que me encuentro es 90 grados. Pero ¿dónde vuelve a valer 1? En 450 grados. Entonces, des en cuenta. Saquen del seno 90, les da 1. Saquen del seno 450, les da 1 también. ¿Listo? Ese es el arco de una función. Entonces, les pregunto así por encimita. ¿Cuánto será el arcoseno de menos 1? Menos 90. 270, profe. 270, muy bien, 270 grados, mírelo, ahí está en la gráfica, ¿sí? Me pongo aquí a mirar dónde vale menos 1. Ahora sí, es que me dio tos. Listo, ¿claro por qué 270? Les hago otra pregunta. ¿Cuánto valdrá el arcoseno de 0.5? Mira el punto 5 acá. Esto. Tengo que saber cuánto vale esto acá. Eso les va a dar 30. ¿Listo? Pero si yo sigo, mire también dónde vale punto 5. Y esta vaina aquí me da 150. Entonces usted saca el seno de 30, le da punto 5. Saca el seno de 150, también le da punto 5. ¿Listo? Entonces, ese es el arco. Por esa razón es que en el ejercicio yo sacaba la arcotangente de los catetos para saber a qué ángulo corresponde esa proporción de cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Listo? Ese es el arco de una función. ¿Listo, muchachos? A ver, una preguntita. A ver quién es el avispado que me dice. ¿Por qué la calculadora, cuando le saco el arcoseno de 1.1, me bota error? Porque en la gráfica no, digamos, la gráfica de seno no, No va como hasta que no, no va a más de 1. o sea, sus límites son de 1 menos 1, ¿no? Eso, muy bien, mi hermano. Esa es la respuesta. Entonces usted, por ejemplo, le va a sacar el arcoseno a 2, le bota error. Le va a sacar el arcoseno a 0.9. Ese sí existe, ¿sí? Ese sí existe porque está acá por debajito, 0.9. ¿Listo? Y lo mismo, menos 0.9. Pero, por ejemplo, 1.1 no tiene arcoseno, ni arcocoseno, ¿no? Porque recuerden que el seno y el coseno son la misma forma, con la diferencia de que empiezan en distinto lado. El seno empieza en 0, mientras que el coseno empieza en 1, pero solamente es ese rango. Para el caso de la tangente, ¿yo tendré alguna limitante de arco tangente? No. No, porque mire, voy a hacer la gráfica de la tangente. En la tangente yo tengo por acá 90, 180, 270 y me quedo cortico. Espera que es que esta vaina con el ratón no borra. Y por acá tendría los 360. Y la tangente es una vaina así. Sube, pero ya viene desde el negativo, cruza por 180 y sube hasta el 270. Y luego viene desde acá hasta el 360. ¿Listo? Entonces, todos los valores de aquí para arriba en este eje tienen un valor en el ángulo. ¿Listo? Así de fácil, ¿sí? Ojo, alguien que me diga aproximadamente, ¿cuánto valdría la arcotangente de 10 millones? 10 millones es esta vaina de aquí para arriba, y por allá al techo, a las nubes. ¿Hacia dónde se aproxima ese valor? Por acá arriba. ¿Tiende a dónde? A 90, ¿no? Pero ojo, no es 90, es 89.9999999.
Porque recuerden que esa línea nunca va a tocar el 90. Y si yo ya les digo cuánto será la arcotangente de menos 10 millones, ya es algo por allá muy, pero muy por debajo. Ahí sería ya 90.0001, ¿sí? O un poquitico más de 90. Y así yo puedo identificar cómo calcular los arcos de una función trigonométrica. Y en el caso de la notación cartesiana para pasarla a la polar, por esa razón es que utilizo la arcotangente. ¿Listo, muchachos? Vamos a hacer un ejercicio de lo contrario. Vamos a dar una notación polar, vamos a hacer un ejercicio sencillito. Otro ejemplo. Donde me dicen que hay un vector llamado C, y me dice que este vector mide 5 con un ángulo de 35 grados. ¿Listo? ¿Qué es? No sé, puede ser velocidad, puede ser fuerza, ¿sí? Es simplemente un vector. Y me dice que convierta esto sencillamente en sus componentes cartesianas XY. Quiero saber cuánto valen esos en XY. Entonces, primero, dibujito. Esta sí sería una notación polar. ¿Listo? 5. Un ángulo de 35. Yo creería que es más o menos así. ¿Listo? Esto mide 5 y el ángulo que está formando es de 35 grados. Entonces, aquí ya tengo a R y a θ. Me toca calcular. Voy a pintarlo de rojo. Este valor que lo voy a llamar sencillamente X. Y este valor que lo voy a llamar sencillamente Y. Entonces, para X, ya sé que esto es R por el coseno del ángulo. Espera un momentico para que no se confundan por colores. X lo voy a pintar de rojo. Entonces, X va a ser R por el coseno del ángulo. O sea, es decir que X va a ser 5 por el coseno de 35. Y eso en una calculadorcita me da 5 coseno de 35. 4.09. Listo. Este vendría a ser el punto 4.09 en el eje X. ¿Listo? Y para el caso del Y, yo voy a tener R, pero por el seno del ángulo, donde esto me da 5, pero por el seno de 35. Esto en una calculadora me da 2.86. ¿Listo? Y acabé. Entonces, este ejercicio lo puedo escribir también como 4,09, 2.86. ¿Listo? Esa sería la forma cartesiana de escribir ese número. ¿Lo vieron, muchachos? Entonces, si esto es 4.9, por acá, este punto va a ser 2.86. ¿Listo? ¿Preguntas de este? Es más fácil, ¿sí? Es más fácil convertirlo así, no tengo que calcular ángulos ni nada raro, ¿sí? Ojo, miren que aquí yo podría colocar una trampa de la siguiente forma. Miren qué ejercicio tan feo este, y más de uno va a decir, ¿y eso con qué se come? Si yo cojo 5 por el coseno de 35, lo elevo al cuadrado, le sumo 5 por el seno de 35 y lo elevo al cuadrado y le saco una raíz, ¿cuánto me da esto? ¿Quién me dice? Error, ¿no? No, pues me da 5. Pues me da 5. Sí, fácil, muy bien. ¿Sí? Me da 5. ¿Y por qué me va a dar 5? Porque estoy cogiendo el x al cuadrado y al cuadrado para que me dé la hipotenusa. Y mire que la hipotenusa ya la cuadré, que vale 5. Usted meta eso en la calculadora si no me cree y se va a dar cuenta que es 5. Ahora, a ver, si yo cojo la arcotangente, pilas muchachos, de 5, no, fácil, la voy a escribir más fácil, de 2.86 dividido 4.09, ¿cuánto me tiene que dar? 5. No, ángulo.
2. 35. 35, muy bien. Y ese sí podemos hacerlo de pronto rápido en la calculadora. Arco tangente, abro paréntesis, 2.86 dividido 4.09. Y esa vaina me da 34.96. ¿Listo? ¿Pero por qué? Porque no estoy tomando todas las cifras decimales. Entonces, al no tomar todas las cifras decimales, pues siempre va a haber un descachecito. Pero redondeándolo, ahí tengo los 35 grados. ¿Lo vieron, muchachos? Esa es la diferencia entre la notación polar a la notación cartesiana.